Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos que nos acompañes día a día en la meditación de la palabra del Señor y que nos ayudes a poder compartir con otros estas buenas noticias. Nuestro deseo es que el Espíritu Santo ilumine tu vida, tu corazón y traiga dirección, traiga instrucción y traiga consuelo a través de su palabra. El pasaje para este día es la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 21. No todos obedecieron el evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo que no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No todos obedecieron el evangelio. Pablo ha dicho en los versos anteriores que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y también que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sin embargo, Pablo hace estas series de preguntas y es bien importante, citando a Isaías: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a creer en Dios sin antes haber oído de Él y su mensaje? Como bien Pablo dijo a los atenienses, cuando iba pasando vio un altar al Dios no conocido. Y Pablo dijo: pues al Dios no conocido, a quien ustedes adoran, es a quien yo os anuncio. Porque bien en el fondo de su corazón las personas tienen conciencia de ese Dios no conocido, del Ser Supremo, del Dios que hizo todas las cosas, el creador de todo, en quien se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder. Y ese Dios no conocido necesita ser anunciado, predicado, mostrado a través del testimonio vivido de la iglesia, a través de demostraciones de poder, del poder de la predicación, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está haciendo estos cuestionamientos porque el llamado de Dios para la iglesia de este tiempo es que vayamos y anunciemos por todas las naciones que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y solamente en Él hay salvación. Pero ¿cómo van a predicar si no son enviados? La iglesia necesita salir de sus cuatro paredes. La iglesia necesita salir de su zona de confort. Necesitamos ir a esos lugares. Si bien hemos estado limitados para los viajes ahora, esto no nos va a detener y eso no va a detener el evangelismo.
si bien a través de las redes estamos alcanzando muchos pueblos y naciones, ¿qué de los lugares donde no hablan nuestro idioma? ¿Qué de los lugares donde nunca han oído el nombre de Cristo? Se cree que de la mitad de la población mundial aún no han oído el Señor. Y otro tanto igual que no tienen la traducción de las Escrituras en su propio idioma. Y sabes, Dios está llamando gente que será enviada. Quizás seas tú, esa persona que dejará su tierra, su casa, su familia. Abandonarás tus sueños para abrazar los sueños de Dios e ir a las naciones y anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y yo pregunto, ¿cómo serán enviados si no hay gente dispuesta a que diga, heme aquí? Gente que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gente que se pare y no que quiera hacer turismo religioso o turismo misionero. Gente que pueda ir a los peores lugares, a los lugares donde hay necesidad, en los lugares de las grandes urbes, donde hay gente atrapada en las mafias o en el tráfico humano. Gente que está en los lugares más peligrosos del mundo. ¿Sabes? Eso nos hace recordar la época de ese movimiento misionero que se levantó en la época de los moravos con el conde de Zinzendorf, donde aquellos hombres renunciaban a sus títulos de nobleza, a sus riquezas, a su posición social, para ir a los lugares más peligrosos del mundo, incluso a lugares donde había caníbales, con tal de que Cristo fuese conocido. Y ellos tenían un lema: almas para el Cordero, para que haya valido la pena la aflicción de su alma. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? La Biblia dice, aquí son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Evangelio son buenas noticias, el Evangelio son buenas nuevas que el mundo necesita recordar. Donde Israel despreció su llamado, su destino misionero, está la iglesia para anunciar a todo pueblo, lengua y nación que el mundo necesita un Salvador y que hay una esperanza en Jesús y que hay salvación en aquel que murió en la cruz. Y su muerte en la cruz puede darte vida y puede darte esperanza y puede darte perdón a todo pueblo, lengua y nación. Que lo escuchen las naciones, que lo escuchen los pueblos, que se levante un movimiento misionero como nunca antes. Esa es nuestra oración, que Dios llame jóvenes, que Dios llame gente que está de ociosa en las iglesias y que se pongan a trabajar, que Dios que ponga a trabajar a hombres y mujeres que se jubilaron a los 50, 55 años y dicen, yo ya serví mucho. Ponte a trabajar. Vamos a servir hasta el último suspiro para el Señor. Que extendamos el Evangelio del Reino a todo pueblo, lengua y nación. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Déjame compartirte lo que Dios nos mostró a principios de este año. Él nos dio una palabra en Isaías 54, versículos 2 al 3, y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Cuando recibimos esta palabra teníamos una gran expectativa para este 2020. Posteriormente se vino la pandemia bajo la consigna quédate en casa. Y un tanto confundidos preguntamos al Señor cómo iba Él a cumplir esta palabra. Fue entonces que comprendimos la visión de Luz a las Naciones online. Y eso tiene por objeto llegar a través de las plataformas digitales a cada rincón del mundo, donde hay creyentes que viven sin una iglesia, sin un pastoreo, sin una cobertura. Y es por eso que estamos extendiendo esta invitación a creyentes que no tienen una iglesia, que no tienen un pastor, y que Luz a las Naciones está ofreciendo esta mentoría, este discipulado a través de grupos de Zoom, a través de un curso de discipulado y consejería personal. Te invitamos para que si tú eres una de esas personas que necesita ayuda espiritual y no tienes una iglesia, te invitamos a formar parte de Luz a las Naciones. Escríbenos, mándanos un correo, escríbenos su número WhatsApp para poder ponernos en contacto contigo.
Te agradecemos esa libertad que tienes en Cristo y agradecemos a Dios porque Él cumplirá su palabra de ser luz a las naciones. Que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.